Así, muy buenas noches con todos, queridos compañeros. Bienvenidos a esta nueva semana de trabajo, semana número 14. Como siempre, desearles o pensar que todos estamos bien de salud. Por favor, tengan mucho cuidado con el tema, como están un poquito el tema de los números con el COVID, ¿no? No hay que bajar la guardia todavía. ¿Sí? Eso nada más para empezar. Desearles que hayan tenido una linda semana. Esta semana vamos a comenzar ya o vamos a trabajar con lo que es la economía dentro del país. La clase de hoy tiene dos objetivos fundamentales. La primera, un poquito analizar el tema de los principales organismos que influyen en la economía del Ecuador, como el Fondo Monetario Internacional, algunas terminologías por ahí que los van a consultar ustedes rápidamente para poder partir. Y la segunda es hacer un pequeño análisis quitando un poco, quitando y dejando solamente entender cómo era la realidad antes y después del COVID. Ha sido súper difícil para mí buscar información adecuada para ustedes, para poderles bajar, porque si ustedes ven en las fuentes que normalmente se utilizan en el tema de economía, porque ya términos económicos ya los estudiamos, ya sabemos cómo se construye un país, ya sabemos cuáles son los lineamientos. Ahora tenemos que analizar un poquito cómo está el Ecuador, cuál es la tendencia del Ecuador hoy, antes y qué se espera para el futuro. Eso es lo que vamos a hacer un pequeño análisis hoy. ¿Y por qué les digo que fue complicado tratar de recabar información para ustedes? Porque es muy difícil encontrar en Internet algo que no esté alineado a la política. Es súper difícil, porque cuando ponemos antes del COVID, Correa, después del COVID, Lenin, todos, el uno habla muy mal del otro, el otro pésimo del otro. Entonces, no hay fuentes porque las fuentes tienen que ser muy consultadas y tienen que ser de fuentes reales. ¿Y cuáles son las fuentes reales? Páginas del gobierno, muchas de ellas. Pero estaba haciendo un análisis de realmente cosas inclusive cosas que van fuera de todo. Por ejemplo, estaba viendo qué es lo que dice el Ministerio de Finanzas de la realidad. Y es chistoso porque en una página oficial ponen todo lo malo del gobierno anterior. Es como que todo fuera la culpa del gobierno anterior. Y cuando ven del gobierno anterior, le echan la culpa a los gobiernos más adelante. Entonces es complicado encontrar realmente algo libre, algo diferente, pero les he traído presentaciones que ni siquiera les he modificado con el fin de no generar un inconveniente, de no topar el tema, más bien tratar de ver los puntos claves y dejarles a ustedes realmente que utilicen su criterio y vean cómo está nuestra situación del país. Entregarles números, entregarles fuentes y más que todo analizar cómo está la tendencia del país antes y después. A nosotros la economía nos marca, al menos en el tiempo que estamos viviendo ya activamente, profesionalmente, nos marca el antes y el después del COVID. Como habíamos hablado en el tema de la globalización y antes de la globalización, cuando vimos los principios macroeconómicos, yo me atreví a mandarles un pequeño documental que es muy fuerte, que también, como ustedes lo vieron, es bastante político también, que era el tema de la dolarización y qué pasó con la caída de los bancos. Y por eso yo les recomendaba que lo vean con muchísimo tino, porque a veces la información se junta mucho con la política. La economía es muy topada con la política. Siempre como buen ecuatoriano, la culpa no fue mía. Sí, la culpa es de todos menos mía. Entonces, cuando ustedes ven información, van a encontrar siempre esos toques. Es muy difícil encontrar medios de comunicación también que sean totalmente libres y que no topen tanto el tema político. Entonces, eso para que ustedes un poquito lo puedan revisar, lo puedan ver, lo puedan analizar también dentro de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy más bien es dejarles abierto un campo más claro y conversar también con ustedes, ir analizando un poquito del tema político como siempre lo hemos hecho. Sí, por favor, antes de tomarles lista, me gustaría, si son tan amables, prendan su cámara. Sí, como todas las clases, como ustedes saben, me gusta primero conversar con el curso para ver si ha habido alguna novedad, alguna calamidad, algo tal vez no está claro, la clase se puede mejorar. Hasta la última semana siempre podemos seguir mejorando. Entonces le doy la palabra a Carlos primero y luego conversamos con todos. Carlos, no sé si es que algo le han comentado sus compañeros.
No, profe, no, la verdad no me han comentado nada, sino que ya les informé sobre lo de las semanas, lo del Felices. foro, lo de las novedades, la tacita de café y todo eso, profe. Imagino que Pero en relación a eso, no, no me han preguntado igual nada, profe. Pero ya, ya les dejé organizado hasta los grupos ya. perfecto. Y como es un Sí. curso tan trabajador, yo creo que no haya ningún inconveniente. Sí, es grande, pero muy trabajador. Entonces yo creo que más bien hasta felices han de haber estado. Muchas gracias, Carlos. Me imagino que hasta le felicitaban después que les dio la noticia. Entonces eso es bueno para, para poderlo ir analizando. Abro el micrófono, por favor, ya con lo que les ha comentado Carlos, si es que alguien tiene algún inconveniente, alguna sugerencia, algo no está claro, no está de acuerdo a las clases, no se está alcanzando el nivel metodológico adecuado, abro el micrófono, por favor, siéntanse libres, es un país libre y más que todo, en economía más todavía. ¿Sí? Entonces, por favor, si es que alguien tiene algo que opinar, que pueda, por favor, comentarnos. ¿No? Pues que están muy bien las clases, profe. Se nota que usted sabe bastante Qué y bueno, sabe Daniel. explicar. Qué bueno, Daniel. Muchas gracias. Eso es chévere. Recuerden solamente hacerles de acuerdo de algo. Carlos conversó con ustedes. Cuando les falte algún deber, ahora yo, esto es personal, ¿no? Es parte de la metodología que yo voy a aplicar con el fin de darle uso a este botón indispensable. Estamos dándole un gran uso a las plataformas, las autoridades así lo están haciendo para nosotros tener mayor interacción con los estudiantes. Me parece una idea maravillosa y fenomenal porque tenemos una gran herramienta y no le estamos dando un gran uso, no le estamos potenciando al 100% como deberíamos. Entonces, ¿por qué? Porque tengo muchos estudiantes en el curso de ustedes también que me envían por WhatsApp, profe, no pude enviar el deber, profe, tengo esto al correo. Cuando tenemos dentro de la plataforma muchas herramientas que nos sirven para hacer lo mismo. Sí, entonces, como ya Carlos les comentó, si a ustedes les faltan deberes o algo por el estilo, por favor, siempre pasar por el tema de novedades, informando, ¿sabe qué? No puede ser el deber por tal circunstancia. Yo con eso tengo la constancia, inclusive sé quién le falta el deber y todo, y como ustedes ya les había comentado, al final del semestre, en la semana 15 o la semana 16, yo ya les abro para que ustedes suban deberes atrasados. Como les repetí, si es que es un deber, yo no me hago problema. Obviamente no va a tener el 10, tendrá 8 o lo que sea, no va a tener el 10. No me hago lío si es que le falta un deber. El problema es que le falte 2, que le falte 3. Ahí sí, ya necesita usted hacer un trabajo adicional, algo que me demuestre que usted en realidad merece pasar el semestre y merece una buena nota para hacerlo. ¿Sí? Eso sí, yo siempre les abro y les doy la oportunidad para presentar tareas, pero siempre dando y dando. Si es que llegué tarde, necesito alguna circunstancia y por ello también está el tema de novedades y bueno, y todos los puntos que ya Carlos ya les explicó y mejor yo no me quiero meter ahí porque quiero que ustedes trabajen ya a manera grupal, integral, como ustedes ya lo sabrán hacer. ¿Sí? Hay un compañero que nos va a hablar el día de hoy sobre la globalización que me pidió unos minutos antes de una consulta que él ha hecho. El tema ya lo tratamos la anterior clase y le felicito al compañero. Me dijo, ni bien empezamos la clase, no sé si algunos lo oyeron, me dijo yo consulté una parte y queríamos conversar, entonces le dije mejor que sea por una participación y eso es lo importante, que vengan acá con temas, ¿no? De lo que vamos a tratar o de lo que tratamos. Eso es para felicitar, ¿no? Que estas clases son principios de economía. Recuerden que hay una carrera entera que se llama economía. Principios de economía es correr, es simplemente darles a ustedes ciertas cositas y levantar en ustedes cierto interés para que vayan a consultar. No es más, simplemente hacerles, picarles un poquito para que ustedes vayan a consultar. Entonces, es un tema muy general, algo muy grande que se debe hablar todos los días, que todos los días se habla, es más. Entonces, que usted consulte, eso me habla muy bien de un estudiante y realmente es el valor agregado que le presta. Entonces, le voy a dar la palabra al compañero que nos va a explicar un poquito y ya conversamos del tema que tenemos el día de hoy. Por favor, si es tan amable, mi querido amigo. Sí, gracias, profe. Bueno, yo consulté de una universidad de Inglaterra, de un profesor que estaba dando clases que hablaba de dos procesos tecnológicos muy importantes en la globalización. El uno era que del cable transatlántico que pasaba por debajo ¿cómo es? Del océano y que apenas podía llevar 36 llamadas al mismo tiempo. Y después de unos años, ya con el incremento, ¿cómo es?
con la unión de la fibra óptica ya se pudo avanzar a 400, a 4000 llamadas. También otro cambio importante que fue es el del son de las cajas metálicas grandes, esas que llevan en los barcos. Ese invento que fue muy importante, de un tal Malcolm Mack, ni sé cuánto, y que eso ahorró bastante en, la, en exportar e importar, porque antes la gente si quería enviar algo tenía que hacerlo manualmente. Entonces, me gustó más lo que es de eso de la fibra óptica, porque porque eso se trata de sistemas prácticamente. Perfecto. Cuéntenos un poquito sobre lo que usted consultó del cambio radical de lo que es la fibra óptica. ¿En qué involucra esto a la globalización? ¿Qué canales mejora? Estamos hablando de comunicación netamente. ¿Cómo mejora desde aquí el tema de la globalización? ¿O cómo empeora si lo quiere tomar, como usted lo quiera encajar? Sí, exactamente, como dice el profe, ahí mejora la comunicación entre continentes, porque como no había ni conexiones de fibra óptica, tampoco habían esas cajas de los barcos, entonces prácticamente los países, los continentes estaban desconectados, pero ya con estos inventos ya la información fluye más rápidamente y así las empresas se pueden comunicar, pueden hacer más negocio y eso mejora prácticamente a la globalización bastante. Perfecto, Daniel. Muy amable. Más que todo, como habíamos conversado con ustedes, puntos fundamentales cuando hablamos de globalización. Cuando hablamos de globalización, hablamos de dos puntos claves. La primera, la máquina a vapor, que comienza ya la revolución industrial, y por otro lado estamos hablando del punto del aparecimiento del Internet, como se llama la revolución del conocimiento. El Internet y la comunicación hacen un proceso sumamente puro al hablar de globalización, hace, como ya conversó Daniel, hace que los continentes estén más cerca. Al hablar de globalización, recuerden que no solamente hablamos de globalización económica, hablamos también de globalización tradicional. Para nosotros, tener los productos que tenemos actualmente, nos basamos en ciertos estereotipos también. Para ninguno de ustedes es difícil entender una realidad de otro país. ¿Por qué? Porque lo ven en todas las redes sociales. Lo ven en el Facebook, lo ven en YouTube, lo ven en cualquier medio, en cualquier país. Ahora estamos tan conectados con el mundo que las modas ya casi no han cambiado. Yo les comentaba y en un análisis que se hizo, antes del Internet y después del Internet. Antes del Internet el Ecuador estaba atrasado hasta por 50, al fin algunos hasta por 100 años versus los países del desarrollo. ¿Por qué? Obviamente porque no teníamos una comunicación directa, más que sé yo, la televisión o la radio, pero no había una comunicación inmediata en el instante con estos países. Sí, es como haber vivido o como vivir en este tiempo en Corea del Norte. Cuando estás totalmente desconectado del mundo no te afecta, como cuando tienes un animalito y le pones, qué sé yo, desde pequeñito en una jaula, él no conoce el mundo y piensa que todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando te abren la jaula, cuando te dan la oportunidad, cuando te abren la ventana para que tú conozcas el mundo? Obviamente tus necesidades van de la mano, tus necesidades aumentan. ¿Por qué un europeo tiene este tipo de zapatos, este tipo de vida, este tipo de autos, este tipo de ropa, este tipo de circunstancias? Y comienzas a preguntarte tantas cosas y comienzas a tener esta necesidad de tener estos productos. Y obviamente las empresas, ¿qué es lo que se valen? A traerte modelos similares, a modelos que más se vendan o más formulen acá y la economía comienza a funcionar desde ahí. Alguien decía alguna vez, para hablar de globalización económica, primero hay que hablar de globalización cultural. Si no cambiamos la cultura de la persona, es difícil cambiar la cultura económica de la persona. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestros países? O algo que ha empujado para el éxito de la globalización y el éxito también del capitalismo ha sido nuestra tendencia de consumo. Creo que algún momento conversamos con ustedes y decíamos, los países más pobres no son los que menos consumen, por si acaso, estoy hablando de productos exclusivos y caros. Los países como los nuestros también consumen productos sumamente altos, ¿sí? No es difícil encontrar aquí una persona con el sueldo básico que tiene un iPhone de $1000, que supera 2 o 3 veces su salario, que se logra endeudar para 3 años o 2 años con su iPhone. No es difícil encontrar autos de lujo, no es difícil encontrar LCD o
o pantallas gigantescas en departamentos que no hay ni siquiera ni techo y todo lo demás. Es una cultura que nosotros tenemos increíble del consumo. Esto ayuda muchísimo a muchas cosas. El consumo es el mejor camino hacia el capitalismo, se puede decir. ¿Por qué? Porque hace que haya mayor corriente de efectivo, pero tiene su parte diferente, tiene también su parte negativa, que cuando tú eres muy consumista y no tienes una priorización en tus ingresos, como habíamos hablado en la primera clase y ustedes también lo habrán recibido con sus otros profesores, el ser humano tiene una disyuntiva económica que le hace tomar las decisiones. Es decir, ¿qué es más importante en este instante? ¿Qué construye a largo plazo? ¿Y qué es felicidad momentánea? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué es más importante para un país? Digamos, Carlos, voy a poner el ejemplo de Carlos. Que Carlos, digamos, que tiene un ingreso por obvias circunstancias, logró vender algo, se puso una empresa algo, y tiene un ingreso ahorita de $3,000. ¿Qué es mejor para el país? Que Carlos con esos $3,000 invierta para terminar su pregrado, ¿sí? Y garantice que logre terminar, o por lo menos logre avanzar hasta otro semestre con esos $3,000 en su pregrado, o es más rentable para el país que se vaya a las playas de Ecuador y se gaste inmediatamente los 3,000. Es un ejemplo. ¿Qué es más rentable y qué es mejor? Económicamente, si Carlos toma esos $3,000, dices, va a las playas, qué sé yo, se va a Tonsupa, Patacamas y el Sua y todas las playas de ahí, y los $3,000 comienza a despilfarrar, a gastarse en lo que sea, económicamente es o no es rentable. Ayuda, claro que ayuda. ¿Por qué? Porque uno de los ingresos del país es el turismo. El dinero de Carlos se comenzó simplemente a fluir, comenzó a girar. El dinero no se quedó concentrado con Carlos, sino sirvió para otras familias y a la vez a las otras familias les sirvió para seguir produciendo y demás. Pero aquí viene un problema, que este dinero siempre va a estar fluyendo y vamos a seguir teniendo gastos solamente emergentes, que sirve para las personas activamente económicas que viven del turismo. Pero ¿qué pasa con el país? ¿Qué pasa si Carlos hubiera tomado otra realidad? Y esos $3,000 no se iba a la playa, invertía en sus estudios. ¿Sí? Digamos que Carlos no tenía otro ingreso. El tema de que Carlos termine sus estudios y salga graduado de profesional y Carlos tenga las posibilidades o mayores posibilidades de generar mayor ingreso gracias a sus estudios, permite tener una concentración de dinero a largo plazo. Ahí comenzamos a entender la globalización y la economía. Si yo logro que la gente invierta a largo plazo, si yo logro que la gente se prepare a largo plazo, yo estoy garantizando una economía no solamente emergente, no solamente que nos sirve ahorita, como suelen decir. ¿Por qué creen que a nosotros nos depositan a todos, nos depositan muchas veces el salario un día antes del feriado? No es para que, qué chévere, para que disfrute de mí, es para que usted invierta, para que usted pueda reactivar la economía mediante el turismo, comidas y todo, porque eso es bueno para las familias. El gran problema es que no estamos guardando o no estamos solventando las necesidades del futuro. Al ser consumistas no nos permitimos proyectarnos realmente hacia el futuro, que son las bases de una buena economía. Las bases de una economía no es proyectarnos y gastarnos en este instante, es fundar o tener un fundamento que es mejor comprar en este momento cualquier cosa o poner una pequeña microempresa, vender, qué sé yo, que sea caramelos. Siempre va a funcionar la economía a largo plazo. ¿Sí? Siempre va a ayudar ese ahorro, porque tarde o temprano ustedes cuando se gradúen van a ser entes económicos que van a generar mayores ingresos para el país. Ustedes van a ganar mayor salario, van a obviamente invertir más, van a gastar más, van a tener mejores posibilidades de generar mayores fuentes de empleo, van a generar mayores emprendimientos, es decir, como no es mentira lo que dicen todos los políticos, la juventud es realmente la base de la economía. Trabaja en la juventud de hoy para que sea el progreso del mañana. Eso no es una mentira, eso no tiene, no es charla simplemente del político, es la base real. La base real se construye a futuro. Lamentablemente, como siempre hemos repetido, nuestros líderes y de muchos países del mundo son muy, se puede decir, muy populistas y necesitan en ese momento quedar bien y comenzar a invertir en ese momento para que la economía esté fluyendo, no se vea la necesidad, pero ustedes ya saben que esto simplemente es como taparnos los ojos, nada más. Esto, para irlo entendiendo desde un punto. Por favor, Daniel, ¿cuál es tu apellido, por favor, si es tan amable? Ayala. Ayala, ¿dónde está?
Ya ni me he acordado de lo que no participan. ¿Dónde está Yela? Yela. ¿De qué grupo es? Allá. Muy bien, perfecto, ya tiene un puntito más. Muy bien, Ex presencial. sí, aquí la tengo, perfecto. Sí, ahora sí, para todos abierto, ¿alguien más que nos quiera compartir un resumen de la clase anterior que quiera otro puntito adicional? Cualquiera, recuerden, a veces ponen en la apreciación de clase solo los mismos, profe, pero si yo no les estoy diciendo quién participe, yo les abro a todos el micrófono. ¿Sí? ¿Quién quiere conversarnos sobre la clase anterior? Cualquiera. ¿Nadie? Bueno, la clase Puedo anterior, hacer yo mismo, profe. por Profe, supuesto, Daniel. A ver, Freddy, démosle la oportunidad Ya. a Freddy y continúa con Daniel si todavía queda algo por lo que ya participó. Vamos, Freddy. en la clase anterior tratamos sobre el tema de la globalización, los aspectos positivos y negativos y entender la dinamización de las dimensiones económicas de la globalización. También vimos que la globalización hacía referencia a la integración de las economías mundiales. Vimos los impulsos históricos asociados a la globalización, que trataba de la conquista en el siglo XVI, la revolución, y creo que era la etapa la etapa de la posguerra mundial. ¿Ya? También vimos los tipos los tipos de la globalización. Eh, Sobre los tipos de la globalización no recuerdo muy bien de qué trataba, pero Ya, era ya vamos. algo del comercio. eh, También era, eh, a ver qué más era, algo de la cultura también Perfecto, y globalización en el y los comercio, en la mercados. cultura. Sí, era la globalización de mercados, la globalización financiera y la globalización de la cultura. Excelente, muy bien. ¿Nos puede dar una explicación nada más de las tres así rápidamente de lo que se acuerda? Eh, mm, la globalización de los mercados me parece que trataba acerca del comercio sin fronteras. O sea, era un cambio de comercio sin fronteras. Eh, la globalización financiera se trataba de homogenizar las economías mundiales, y en relación a la cultura era algo de promover el bienestar social y conocer las diferentes etn- algo de las etnias, me parece que fue de los países. ¿Ya? ¿Qué más se va acordando? No recuerdo más, profe. Perfecto, Freddy. Solamente para un poquito acortar lo de Freddy, acortar un poquito, tres tipos de globalizaciones que vimos la clase anterior, la globalización cultural, que es el eje fundamental, lo que hablábamos hace algún momento, generar una cultura universal en el mundo. Si ustedes se ven alrededor de su cuarto donde están y todo lo que están con vestimenta, yo les puedo preguntar, ¿cuántos artículos? Si ustedes pueden contar 10 artículos alrededor de su casa, de lo que le rodea en este instante, ¿cuántos son nacionales y cuántos internacionales? Y ahí se darán cuenta lo que es hablar de globalización. ¿Sí? Ahí hablamos netamente, porque habrán 3, 4 productos ecuatorianos o tal vez algunos más ecuatorianos, pero ustedes van a encontrar también productos internacionales. Sí, zapatos, lo que es la chompa que tienen, el mismo software que estamos utilizando, son productos netamente universales. ¿Sí? A esto lo llamamos la cultura, que nosotros ya vivimos o tenemos la tendencia de estar al alcance, se dice vulgarmente, a 5 pasos de cualquier persona alrededor del mundo. Ahora podemos ver en línea al instante lo que está pasando en Europa, por ejemplo, y nosotros ya las modas son casi similares entre los jóvenes, entre los adultos y demás. La cultura o la globalización del comercio es la que habla de romper las fronteras, de tratados de libre comercio, de tener alianzas estratégicas entre continentes, entre países para poder importar y exportar bienes bajando aranceles. ¿Sí? Obviamente hablábamos cuando hablamos del tema de la globalización en el tema de comercio, decíamos que hay que tener mucho cuidado porque muchas veces
se han abusado los países más grandes, se han abusado de los pequeños, simplemente generando TLCs o convenios y alianzas solamente que les conviene a ellos. ¿Sí? Entonces, de esto hay que tener muy claro y hay que saber son muy estratégico para favorecer al país. No quiere decir que a nosotros no nos ha favorecido. Por supuesto, imagínense que hubiera sido el Ecuador si no tuviéramos un país aliado como Estados Unidos, como Rusia, como todos los países que nos ayudan. No nos ayudan en realidad. Con los países que tenemos alianza, que hubiera sido que solamente consumamos lo nuestro. Tal vez ahorita estuviéramos en una crisis como Venezuela o una crisis tal vez como Cuba, como estaría recuperándose, porque ya el mundo se ha dado cuenta que ya no puede coexistir solo, que necesita vivir de estrategias, que necesita vivir en un tema de la globalización. Ya decimos que si es que queremos verla desde otro empuje, la globalización es un mal necesario, ¿sí? Y hablábamos también de la globalización financiera, que es ya permitir que las divisas, que los dineros también se puedan concentrar en bancos internacionales, es decir, que la gente o los diferentes bancos y grandes empresarios de los países puedan también solventar sus deudas o solventar sus problemas con bancos internacionales que puedan generar ahí sus ahorros, que puedan enviar dinero a otro lado. ¿Para qué? Para que si una crisis existe en un país, no destruya toda la economía, sino siempre haya ese salvataje, ese poder económico que permita proteger el capital en otro país y luego inyectarlo nuevamente en el Ecuador, pero ya hemos visto que muchas veces también eso no pasa. Cuando ya vimos en el 2000 que el dinero se fue para otros bancos y esperamos hasta el sol de hoy que por favor ojalá regrese ese dinerito. Entonces, como ustedes se dan cuenta, las políticas no son malas, lo malo es cómo manejan los gobiernos las políticas económicas. Las políticas económicas están bien fundadas, muchas de ellas están muy bien fundadas. El problema es cómo las maneja el tema de los gobiernos de todos los países. ¿Sí? Por favor, Daniel, si quería acotar un poquito a eso o hasta ahí. Díganos nomás. Bueno, un poco de la globalización cultural que vi que eh, esta globalización cultural inició un poco con la caída del comunismo, que es la URSS y del apartheid. Es También estaba viendo de la revolución industrial que prácticamente inició ¿cómo es? En Inglaterra, y que mientras Inglaterra estaba haciendo grandes inventos, Estados Unidos recién se estaba independizando. Entonces, ahí fue que nació lo que son el sistema de poleas, también la producción en línea y entre otros inventos más. perfecto, muy bien. Exactamente lo que conversábamos, ¿no? Cómo va cambiando ciertas cosas, ciertos lineamientos que van apareciendo en el mundo, cómo van cambiando también los niveles o la producción económica. Recordemos que la economía del mundo, ya cuando hablábamos, qué sé yo, que tocó el tema Daniel y hablaba de la URSS y todo el canal o la frecuencia socialista, comunista y el capitalismo. Recordemos la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la posguerra? La Guerra Fría, la que llegó al mundo, que fue un debate ideológico entre dos grandes potencias o algunas potencias que se sumaron ahí. Por un lado estaba la URSS y la China comunista, por otro lado estaban los países europeos y tomados en cuenta desde su gran eje Estados Unidos. Unos hablaban del capitalismo, cómo funciona, y el otro del socialismo y del comunismo, cómo funciona. ¿Qué es lo que hizo esto con el mundo? Simplemente sirvió para bien, para, para darnos cuenta que tenemos que trabajar en coacción. Y sirvió para mal porque obviamente fuimos un experimento, el mundo llegó a ser un experimento social para ver cómo funcionan las dos tipos de economía. Como ustedes saben, más que todo Alemania fue separada por Alemania Occidental y Oriental como conejillos de India para ver cuál de los dos modelos funciona más. En un principio funcionó mucho más el modelo capitalista, no hay que cerrarnos los ojos ante eso, pero ¿qué pasa con la gente que estaba del otro lado? Sí, que dejan de ser humanos por simplemente ser parte de un experimento económico. Entonces cayeron las fronteras, cayó la muralla de Berlín y esto fue un gran auge para el mundo, un auge económico de liberación. ¿Por qué? Porque demostró al mundo que realmente pueden coexistir diferentes tipos de economía, que las economías no es simplemente de centrarse en decir yo soy izquierdista, yo soy derechista, yo soy capitalista, yo soy comunista, sino buscar la mejor forma de ayudar a un gobierno.
China, Estados Unidos, la Unión Europea lo ha demostrado. ¿Qué están haciendo? Formando canales, ¿sí? Que libres comercios, que exista buena economía, gran poder de consumo, pero a la vez también que los gobiernos vayan frenando, como se dice vulgarmente, que al grande se le vaya jalando un poquito la cuerda para que pague más impuestos y al pequeño, con lo que le jalo la cuerda al grande, podamos elevarle un poco. ¿Para qué? Para darle la oportunidad al pequeño de que siga también proyectándose al futuro. Alguien conversaba algún momento y decía, ¿qué tal es el bono de desarrollo? El bono de desarrollo también es un tema emergente, sirve para comer, pero está siendo un dinero productivo, va a servir a largo plazo, el pobre dejará de ser pobre, esa es una tesis que les queda a cada uno de ustedes. ¿Sí? Entonces, son economías o hay maneras de distribuir el dinero adecuadamente. Son técnicas que utilizan los gobiernos para distribuir el dinero adecuadamente, pero no a veces toman los mejores canales. Porque a veces los mejores canales, cuando hablamos de globalización y de mejora de economía, los mejores canales son a largo plazo, no son a corto plazo. Un presidente que está 4 años, en un año, en 2 años, mejorar una crisis que ha venido por toda la vida republicana del Ecuador es casi imposible. Es un proceso a largo plazo y es un proceso no solamente del gobierno, es un proceso de cambio de cultura, cambio de educación, cambio de raíces, cambio de consumo, es un cambio 360 grados para poder tener resultados. No es así nada más que mejor una economía. Los grandes países del mundo no ha sido que un gobernante ha sido el que le ha logrado, ha sido con la ayuda de la gente, con cambiar sistemas, educación, salud, darle seguridad, impulsar emprendimientos, inyectar dinero a los pequeños empresarios. Eso ha hecho que cambien las economías del mundo entero. ¿Sí? Entregar bonos y ese tipo de cosas, a mi manera de ser, no es el mejor canal económico que se pueda trabajar. Que ayuda y por supuesto, si alguien me dirá, claro, pero usted no vive la realidad de la señora que tiene 3 hijos de tercera edad y vive ahí, usted no vive esa realidad, me pueden decir porque es normal. Sí, por supuesto que ayuda ese bono, pero hay que tener en cuenta que las cosas a largo plazo pueden ayudar de mejor manera cuando se inyecta un buen capital. Sí, cuando hay una jubilación digna, cuando hay una ayuda ya desde otras características. ¿Sí? Ya les puse punto a Freddy y a Daniel por si acaso para poder continuar. Ahora sí, vamos a empezar con nuestra pequeña clase del día de hoy, pero vamos a partir desde algo. Hoy vamos a dar la vuelta un poquito a la clase, un poquito. Hoy van a hacer primero el rebote y luego vamos a hacer la clase. ¿Por qué? Porque la clase hay terminologías que usted necesita saberlas para entender lo que les voy a mencionar el día de hoy. Entonces, son las 9, las 8:40. Hasta las 9 de la noche, ustedes van a ingresar al rebote y van a consultar 4 términos que están ahí, que son 2 consultoras internacionales y 2 son de los bancos mundiales. Quiero que consulten, que lo pongan ahí y de aquí vamos a generar un pequeño debate de esos 4 puntos y la otra hora ya hablamos de la economía antes y después de la pandemia del Ecuador. ¿Estamos? ¿Está clara la indicación? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, por favor, todos ingresen a la plataforma, a la parte del rebote y por favor hagan esos 4 terminologías que están ahí. Exactamente a las 9 en punto empezamos. 5 minutos por concepto tiene. Me avisan si no hay cómo ingresar. Profe, una preguntita. O sea, justo lo que, o sea, solo consultamos, le volvemos a copiar y pegar ahí mismo. O ¿Sí? sea, eso. Sí, Ah, pero ya, ya. léanlo, tiene, Ah, no, obviamente, claro, claro. léalo Claro y que leemos de entiendan. eso, pero Ah, sino que así después es. voy a decir algún tipo medio resumen y volvemos No, a no, poner. David. Solamente Ya. quiero que sepan de qué estamos hablando, nada más. Ah, ya, ya. Ya, El ya, rebote profe. dijo, profe. En el rebote, Ah, ya. que dice análisis de contenidos. ¿Me encontraron? Sí, profe. Con todo voy a compartir la pantalla para, Sí, profe. ya, aquí, en esta parte de aquí. ¿Sí le ven? Ya. 20 minutos para que lo hagan. 9 en punto empezamos.
Profe, buenas noches. Ahí. Ok. Dígame, perdón, no vi que estaba sin micrófono. Dígame. No, profe, tranquilo. Buenas noches. Lo que pasa es que recién me acabo de conectar. Aún no les tomo lista. Cero lágrimas. Eh, ya, gracias, profe. ¿Qué están haciendo el rebote? Me supieron comentar, ¿verdad? Sí, por favor. Ya en un minuto ya empezamos. Ya, profe, gracias. ¿Listos? Mientras siguen terminando con los compañeros, espero que ya hayan terminado. Ya, ¿cómo vamos? ¿Ya? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, una Ok, pregunta. Sí, una pregunta, profe. profe. En Dígame. el 2008 fue cuando Estados Unidos tuvo esa recesión en que hizo muchos préstamos hipotecarios y al final tuvo problemas. No estoy seguro si fue 2008. Usted me habla del tema del bajo de plusvalía.
Sí, creo que era ese, Me profe. parece que fue al entrar en el 2000. No estoy seguro si fue en el 2008. Tendré que consultar. No estoy seguro exactamente el año que cayó la Gran Depresión de Estados Unidos de este milenio. Claro que obviamente ahí no se vio tan afectado el sistema. ¿Por qué? Porque tenía de apalancamiento los bancos internacionales y la Unión Europea ya estaba en auge. No es la misma que la depresión que tuvieron en los 1900, que es así, destruyó a Estados Unidos, le cayó en una depresión increíble. Es como la depresión que va a tener ahorita. ¿Qué está ahorita Estados Unidos? Que en el 2021 ya la sentirán por el tema del COVID. De una u otra manera estará afectado, pero se apoyan. Ahora ya cuando hablamos de globalización financiera nos apoyamos con el resto del mundo. Por ejemplo, Estados Unidos, todos sabemos que tienen un gran vínculo con la Unión Europea y solventan ciertos problemas. Igual nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando viene una crisis? Fondo Monetario Internacional nos presta y seguimos un poco viviendo. Esas son un poco de las garantías que tienen. No quiere decir que no afecte, claro que afecta y totalmente, pero ahora es un poco más fácil de solventar gracias al apoyo que se tiene del mundo entero. Como actúa el tema del COVID, por ejemplo, ya es otra realidad porque a todos los países les está afectando, a toditos. Entonces aquí ya viene seguramente cuando hablemos ya en el 2021, si ustedes se darán cuenta, ya hablaremos de otras tendencias, qué países tomarán la vanguardia, cuáles, por ejemplo, no suspendieron actividades, cuáles se vieron más afectadas en el sistema de salud y todo eso que vamos a ver el día de hoy. Sí, Daniel, Sí, profe, gracias. pero de ahí el año le voy a consultar, no recuerdo realmente en qué año fue. Déjenme un ratito, por favor, mientras van terminando. ¿Ya terminaron? Sí, ¿alguien me puede decir? Sí, profe. Ya, profe. Si es que a alguien le falta, mientras tanto les voy a ir tomando lista para aprovechar. Denme un segundito para abrir el sistema. Qué raro, ya cambié de proveedor y sigue lento mi computadora, entonces mismo creo que es. Espérenme un segundito. Démosle un segundito a que termine de. Ahí está, ya estamos. A ver, semana 14. Una semana más. Recuerden que la semana 6 es para todos los problemas. Vamos a ver si es que ya hágame acuerdo, por favor, Carlos, ya para la próxima semana, que es la semana 15, tal vez ya una de las últimas. Vamos a trabajar en un pequeño cuestionario con todos, un trabajo en grupo. Por favor, hágame acuerdo, Carlos, para separar los grupos y ver cómo hacemos para prepararles ya para el examen final. ¿Hecho? Carlos creo que se fue a merendar. Esperemos que venga merendando. Va a estar fácil ese examen, profe. Uf, más Dale fácil. una manita. Ya sabe, este es un tema de conversatorio. Son muy fáciles los exámenes realmente de economía. Haces un tema de conversatorio igual para quitar un poco de dudas. Vamos el 16 a hacer la retroalimentación y de algo que nunca deberían preocuparse, al menos en mis clases, es que para mí un examen no me dice absolutamente nada. Yo creo que ya había hablado con ustedes. Para mí un examen es un indicador más. Realmente a mí lo que más prefiero de un estudiante es el que participa aquí, el que hace deberes, el que hace sus deberes bien hechos, el que va aprendiendo. Eso es más, para mí, un poco más importante. En el examen, más bien, recuerden que no es un método de castigo, sino un método de mejora. Si es que algo da ahí mala nota, por ejemplo, todos tienen un promedio menos de 7, no es solamente su culpa, también es una coacción del docente. ¿Qué es lo que debemos hacer ahí? Yo tengo que ver en qué estamos fallando y tengo que volver a retroalimentarlos. Eso es lo que tengo que hacer. Ese es el deber, que usted termine el semestre limpiando todas las dudas que tenga. Para eso es la prueba. ¿Y qué tengo que hacer? Buscar algún método de mejora, algún método de mitigar esa calificación. Esto no quiere decir que no estudie, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si dos tienen 1 y todos tienen 9 y 10? Ahí sí ya están fregados. Entonces, porfa, eso no les invita a que no estudien. Todo es para estudiar, ¿no? Recuerden que la buena educación no es solamente la que sirve para dar la prueba, sino la que nos proyecta luego de que terminamos clase. Qué raro, no se me abre. Bueno, voy a seguir porque no se abre todavía el sistema. Esperemos hasta eso que un poquito, creo que mi internet, como cambié de proveedor, todavía creo que hay algunos problemas. Ya, vamos a ver
la economía del Ecuador antes y después del COVID 2019. Lo que les voy a pedir nuevamente para los que recién se integraron es un poco de consideración con lo que van a ver aquí. Van a ver algunas cosas que hasta yo me moría de ir hace el momento de recabar la información, porque son temas algunos muy políticos, que mm, hasta cierto punto son datos reales, pero no voy a tomar mucho, no quiero tomar indicadores tan reales, sino más bien ustedes que vayan viendo la tendencia de cómo está el país en estos momentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando usted pone COVID antes del Ecuador en las páginas gubernamentales, le aparece el tema de Correa. Y si es que usted está viendo ahorita, hablan mal. Si es que ponen el tiempo de Correa, hablan mal de los anteriores. Y así, de ninguno es la culpa. De todos los presidentes, de ninguno ha sido la culpa. Todos han sido el gobierno anteriores. Entonces, es por ello que no es muy adecuada la información. Más bien, ir entendiendo cómo funciona. ¿Sí? ¿Me pueden decir si ahí se ve un poco la presentación? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Aquí vamos a hablar antes de. Este indicador o esta presentación que yo les muestro habla hasta el 31 de julio y sus indicadores hasta el 2019. Hasta el 2019, como ustedes sabrán, se hace el tema de censos, el tema de estudios, el tema de estadísticos financieros y se tiene un panorama claro de la política ecuatoriana. Desde el 2019 al 2020 se toma otro panorama, ya ha cambiado de gobierno y todo lo demás, ya la nueva estructura gubernamental. Y en el 2020 empezamos con un gran problema que es el COVID-19 que nos afectó aproximadamente desde el primer trimestre, se puede decir desde el mes febrero, marzo, ya nosotros ya comenzamos a tener estas dificultades y se ha proyectado hasta el día de hoy. Estábamos en una recesión, ahorita estamos en una activación de economía, como ustedes lo saben, a nivel nacional. Esta activación de la economía ha sido en algunos puntos buena y mala. ¿Qué quiere decir? Buena y mala, porque hasta cierto punto económicamente no puede parar no puede parar de producir una nación por mucho tiempo. Ustedes ya saben las consecuencias de ello: desempleo, baja nuestro Producto Interno Bruto, bajamos económicamente y obviamente nos desfinanciamos ante el mundo. Pero por otro lado es malo, ¿por qué? Porque obviamente el tema de la pandemia todavía no ha pasado, sabemos que el indicador sigue subiendo, los casos siguen aumentando, no se sabe hasta cuándo y cómo sea el tema de la cura y todo lo demás, y esto está pasando en el mundo entero. Diferencias de las crisis, para entender un poquito, si nosotros hablamos del 2018, ¿qué podríamos hablar antes del 2018? La famosa dolarización que ya la estudiamos, un cambio radical en el país, radical económicamente, porque pasamos de nuestra propia moneda a trabajar con una moneda prestada y con una globalización mucho más intensa y tratados mucho más fuertes y una economía, se puede decir hasta cierto punto, mucho más estable. ¿Sí? Entonces, estos 8 años, hasta el 2018, 2019, estos 18 años, estos 19 años, han sido de un cambio fundamental en la economía del Ecuador. Ha habido cosas buenas, cosas malas. Hemos bajado en tasa de desempleo, hemos bajado también en el tema de alfabetización. Estamos en Latinoamérica, uno de los países que más ha trabajado en ese tema, pero nos falta muchísimo. Donde tenemos las mayores falencias son en los puntos estratégicos de la economía, en el tema de educación superior y también estamos en el tema de innovación y en el tema de emprendimientos. ¿Sí? Otro de nuestras grandes fallas económicamente dentro del país es que seguimos siendo un país exportador de materia prima y no somos todavía países exportadores de diseño de productos, ¿sí? De negocios que nos permitan a nosotros transformar los productos para poder enviar a otras naciones, que es lo que busca la verdadera economía. Y obviamente esto es el resultado de muchas variables, como es la falta de tecnología, falta de personal capacitado, falta de capital de las empresas para poder transformar bienes y servicios. Esto nos ha llevado posiblemente a la economía que tenemos el día de hoy. ¿Cuál es la gran diferencia entre las dos depresiones que ha tenido el país en estos últimos años, de la dolarización y ahora la gran depresión del COVID? Que en la dolarización fue un tema que afectó netamente, bueno, Sudamérica se veía también económicamente mal, el mundo también estaba pasando por una crisis, pero no tan fuerte. Nosotros teníamos un canal de mejora
que fue el tema de las divisas. ¿Qué son las divisas? Que muchos ecuatorianos, 2 millones de ecuatorianos aproximadamente viajaron alrededor del mundo, principalmente a la Unión Europea, países como España, como Francia, como Italia, y obviamente Estados Unidos como principal garante del Ecuador. Y el dinero que enviaron los migrantes al Ecuador fue reconstruyendo hasta cierto punto el Ecuador, lo mismo que le está pasando a Venezuela antes de la pandemia. ¿Cómo se está mejorando Venezuela? No mejorando, ¿cómo está viviendo Venezuela con las divisas de todos los compañeros migrantes que tienen, que vienen a ser los grandes héroes de las economías, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa con el tema de la pandemia? El tema de la pandemia es un tema que afecta ya de manera global, se llama el fenómeno global, ¿no? Como ustedes saben, esto pasó hace 100 años y antes de ello hace 100 años más. Entonces, cuando es un tema global, afecta inmediatamente a la economía, no solamente de macroeconomía individual, sino macroeconomía general, que es difícil huir a otros países. ¿Por qué? Porque los otros países también en este momento están en crisis. ¿Qué hace? ¿Cuáles son los principales fundamentos de un país que se encuentra en crisis? Falta de empleo como principal eje. ¿Por qué falta de empleo? Por falta de recursos empresariales. ¿Qué quiere decir? Que cuando no hay, se inyecta de manera correcta el dinero en un gobierno, en un país, obviamente no hay fruto para que las empresas crezcan o no hay semilleros para que las empresas emprendan o para que los jóvenes comiencen a emprender nuevos negocios. Ese es el problema. A largo plazo, ¿qué pasa con esto? Que hay altas tasas de desempleo, porque las empresas se vuelven más pequeñas, las condiciones se hacen más difíciles. También comenzamos a especular con el tema de los precios, comienzan a dispararse muchas veces las economías, los precios y demás, porque los bancos internacionales, cuando hay crisis en los países, ¿qué es lo que hacen? Necesitan garantizar que ingrese nuevamente el dinero que nos prestaron, como cuando usted pide un banco. Usted pide prestado un banco y usted queda sin trabajo. El banco le dice, no se preocupe, tranquilo, me paga cuando consiga otro trabajo. No, el banco lo primero que hace es garantizar su dinero. Le pone a usted un juicio de coactivas y todo lo que ingrese a su cuenta se va al banco. Esa es la forma como se garantiza muchas veces la bolsa, ¿sí? Entonces, eso pasa igualmente en un país. Cuando pasa esto, los bancos internacionales lo primero que hacen en un país en crisis es garantizar que el dinero tenga un retorno, que tenga una devolución de los valores prestados y para ello comienzan el tema que nosotros vulgarmente lo conocemos como paquetazos, políticas que ajustan un poco el cinturón de la economía de cada uno de los ecuatorianos, es decir, políticas que hacen hasta cierto punto que usted ya no, tenga menos condiciones, quitar subsidios y demás circunstancias para inyectar ese dinero y poder pagar las deudas. Cuando yo quito subsidios, obviamente comienza en el tema de subir los precios, el tema del petróleo. Salieron ya los subsidios del petróleo, 2021 comenzará ya otra vez el auge del petróleo y ahí tendremos la realidad en cuánto se va a disparar nuestra canasta básica. ¿Sí? El problema cuando hay un país en crisis es que suben los precios, pero no suben los salarios. Y ahí obviamente comienza el desfase y la ruptura de las economías. Es muy complicado trabajar así. Eso para que ustedes lo tengan una visión. ¿Cuál es el problema cuando estamos en crisis? El tema que les decía, desempleo. ¿Qué hacemos como ecuatorianos? Nos vamos a otro país, pero si los otros países están en la misma situación. Entonces ahora lo que se pide, lo que dicen los nuevos analistas del mundo, ya no es ni siquiera huir de tu país, simplemente buscar nuevas condiciones, sino simplemente luchar por lo que ahorita toca hacer, por pequeños emprendimientos, nuevos temas de negocio, impulsar nuevos proyectos y buscar nuevas fuentes de ingreso, porque recordemos que los ingresos van a estar un poco limitados en el país, como nosotros sabemos, bajo las condiciones que vienen, un poco limitadas en el país. Entonces ahorita necesitamos garantizar que la gente comience a producir nuevas formas de traer dinero a sus hogares. El hecho que usted simplemente venda, qué sé yo, chocolates a domicilio, usted ya es un ente positivo para la economía del Ecuador. ¿Por qué? Porque de una u otra manera usted está restableciendo el dinero, está creando un flujo de dinero. Tal vez usted tenga que necesitar personas que va a dar empleo y aparte de eso usted gracias a su negocio va a pagar impuestos que va a ayudar a los más necesitados. Entonces, haga lo que haga usted en bien de su familia, es un inyector económico para el país entero. Esto para tener una pequeña síntesis de lo que vamos a ir viendo. ¿Sí? Como ustedes ven, esta presentación es bastante metida en el tema correísta, entonces por favor vamos a ver solamente lo bueno, no vamos a ver nada político. Bueno,
pero los temas que se trataban en estos años de mejorar, cuando estábamos hablando del 2018, proyección 2019, el auge del Ecuador o en qué se fijó el gobierno en estos años, era primero la política de comercio exterior, hacer comunión con la Unión Europea. Queríamos trabajar más con la Unión Europea que con mismo Estados Unidos, pero eso sabemos que no es posible porque nuestros principales socios estratégicos actualmente son Estados Unidos y China. Parece chistoso, pero los dos países que son más en contra de manera ideológica son los países que más nosotros tenemos convenio. ¿Sí? La Unión Europea no se queda atrás. Claro que tenemos una gran, se puede decir, una gran apertura con la Unión Europea, pero en el tiempo de 2018 se trataba de fomentar un poco más auge a la Unión Europea como tal. ¿Sí? Se buscaba también el tema del crecimiento económico por medio de los emprendimientos, lo que hablamos hace algún momento, es decir, que comencemos a fomentar el tema de la industria, de las pequeñas empresas. Las pequeñas economías es el resultado de las grandes economías o viceversa. Las grandes economías son el resultado, más bien dicho, de las pequeñas economías. Como vuelvo y repito, usted busca nuevos canales de ingresar dinero a su familia, usted ya está contribuyendo con el país. Usted ya es un héroe económico en el país. ¿Sí? Para ello, obviamente, no es de la noche a la mañana. Para ello, el gobierno tiene que destinar una gran inversión, inyectar bastante inversión de dinero y de capital al Ecuador para poder solventar créditos, para poder solventar tecnología, para poder solventar industria y demás circunstancias que a usted le impulsen y le ayuden a poder transformar estos bienes y servicios o a poder emprender un pequeño semillero. La inversión tiene que ir destinada netamente a la educación, tiene que ir destinada a la salud, tiene que ir destinada a protegernos en temas de salud o de seguridad social. ¿Qué pasa si usted se enferma? ¿Qué pasa si usted se queda sin empleo? ¿Qué pasa si usted tiene un accidente laboral? ¿Qué pasa si usted tiene un problema de un robo en su casa? Entonces, todo esto tiene que hasta cierto punto el gobierno ir garantizando, ir ayudando para que un pequeño golpe que usted tenga no le afecte en su economía. Para ello es todo el tema de la inversión. Algo que hay que rescatar en las políticas del 2018 y antes y hasta el 2019 es que se trabajó muchísimo en la educación infantil con las escuelas y colegios del milenio, que se trataba de crear un modelo unificado de educación para darles mejores oportunidades a todos para que ingresen a universidades estatales. ¿Sí? Mejorando, obviamente. Si es que nosotros queremos tener un indicador de progresión económica, tenemos que hablar netamente de la educación superior. La educación superior es igual a crecimiento económico. Entre más fortalezco yo los lazos económicos de la educación superior, yo tengo mayores expectativas de que haya mejor resultado. ¿Por qué? Porque ustedes van saliendo de sus diferentes campos y de ustedes depende si es que va a crecer o no va a crecer la industria en lo que ustedes quieran hacer. Sí, y obviamente esto viene atado a la universidad. Entonces, el primer punto, el primer garante que me pareció muy bueno fue fortalecer la educación infantil, quitar hasta cierto punto el tema de la analfabetización, dar a todos que sepan por lo menos leer, escribir y las funciones básicas que ya importó, los nuevos colegios y las escuelas del milenio que trataba de unificar el conocimiento sin importar las clases sociales, pero aquí vino el gran cruce ya con la realidad de las universidades. Ahora nos damos cuenta que no fue lo mejor el tema de la evaluación y todo lo demás. Muchas cosas fueron injustas, fueron mal realizadas y un montón de cosas. Y no se fortaleció tampoco la educación superior inyectando inversión para las grandes, para crear proyectos. Recordemos cómo trabajan otros países como de manera Yapchay. ¿Quién invierte o quién genera el dinero para poder mejorar o para poder impulsar, se puede decir, el tema de las universidades? La empresa extranjera. Entonces, ¿cuál fue el problema con el gobierno anterior? Que se cerró mucho al tema de la inversión extranjera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Digamos que yo trabajo en Google y quiero de la Universidad de Israel un proyecto que me enfoque. Entonces yo le doy inversión a la Universidad de Israel y les invito a los estudiantes a que vayan a un concurso y puedan solventar la necesidad que yo tengo y esto me sirva para mi trabajo, ¿sí? O me sirva para mi empresa. Pero el gobierno trató hasta cierto punto de ser muy cerrado y más bien buscar solo ayuda gubernamental y obviamente el dinero no basta para todo. El dinero no fue el necesario, se puede decir, ¿sí? Ahí había algunos temas que menciona también el señor Guayasamín, el tema de las mafias, de la corrupción, por supuesto que sí,
¿sí? Es muy difícil hablar de un país mientras tengamos corrupción. El tema del Salcedo, como mencionaba el compañero, no quiero meterme en temas de política, pero tiene que ver, un jovencito de 31 años que ya esté tan corrupto y tan corrompido dentro de una sociedad es un indicador, es una muestra de lo que pasa en nuestra realidad nacional. Entonces, obviamente, la integridad para cualquier sistema económico que usted quiera es la salvación. Japón es un claro ejemplo. Japón, un país que estuvo devastado, que ahora actualmente tiene las mejores economías del mundo, no es solamente por sus líderes ni por sus políticas, sino porque la gente realmente ha cambiado su conducta. Un lugar donde usted no encuentra casi basureros porque la gente no bota la basura en la calle, un lugar donde todos tienen un respeto mutuo, de honestidad, de integridad, es difícil en el Ecuador. Imagínense, nosotros necesitamos un policía por cada ecuatoriano para solamente para decirles no salgas de casa. Es injusto realmente como nosotros trabajamos. Sí, tenemos otro que se quería fortalecer, es el tema de las exportaciones, es decir, generar un superávit que hasta cierto punto se trató de lograr, es decir, que las exportaciones sean mayores a las importaciones, generando mayores temas de recursos y mayor productividad del país. El desarrollo social, que los impuestos y los ingresos que ingresan al país, perdón, los ingresos que vienen por parte de impuestos y demás al país, esto sea mejor distribuido, eso es lo que se trató, es decir, que se ayude a los más necesitados y obviamente se suprima a los que más dinero tienen. Esa es la premisa inicial, que se haya cumplido o no se haya cumplido, eso ya sabemos, cada uno de ustedes ya sabe si se cumplió o no se cumplió. Hay todavía muchas injusticias en la vida, pero ese es el modelo del desarrollo social. Algo que yo les comentaba, el desarrollo social tiene que estar fomentado siempre en el pilar de cumplir necesidades y cumplir con la segunda pirámide de Maslow que habla con la seguridad, es decir, beneficios para que usted pueda tener una casa, una jubilación digna, un seguro de vida adecuado, educación y salud. Todo esto tiene que estar englobado dentro del desarrollo social. Si es que yo tengo personas todavía que viven con menos de $1 diario, yo estoy en una economía muy, pero muy negativa. ¿Sí? Esto pasa hasta en las mejores economías del mundo, que habrá personas que viven con menos de $1 diario. Entonces los gobiernos tienen que trabajar con ello. No sé si ustedes han escuchado, Estados Unidos tiene una política muy similar al Ecuador, que personas que presentan un certificado por invalidez o cualquier circunstancia, tienen asegurado un sueldo mensual, no un bono, un sueldo, que hasta a veces hasta suena más injusto. Tienen como un sueldo básico que les permite estar en la casa sentados y percibiendo un dinero que les permite para subsistir y solventar sus necesidades, pero hay muchos economistas de esto lo han criticado terriblemente porque esto ha generado temas de delincuencia, problemas socioeconómicos un poco más graves y más circunstancias. La política dentro de la persona más desocupada pasa más, es peor para su desarrollo, se puede decir. Entonces nosotros tenemos un bono que está hasta un poco más feo, porque es como una limosna, se puede decir a una persona simplemente para decirle, ten para que respires y no vivas con $1 diario. Más bien ahí deberíamos enfocar un poquito más en dar mejores canales que les permita a estas personas reinvertir en la economía, pequeños negocios, pequeños auges, que el ministerio, inclusive el municipio ha trabajado muchísimo con Conquito, con personas en sistemas vulnerables económicos para trabajar hasta cierto punto en pequeños nichos de mercado, pero ahí más bien ha faltado. Yo les digo esto desde una manera experimental, porque ahí trabaja mi madre y trabaja con alguna de estas cosas, y falta mucho presupuesto para poder inyectar capital, se puede decir, para pequeños nichos de mercado, de pequeños negocios. Entonces, como ustedes ven, el desarrollo social todavía hay mucho por mejorar. Algo que a nosotros nos falta muchísimo, pero estamos en pañales, es el tema del turismo. Es increíble que estamos en una zona tórrida donde tenemos las 4 estaciones, si usted quiere, el mismo día, donde tenemos los mejores paisajes del mundo, donde tenemos Galápagos como el mejor punto casi referencial entre las 7 maravillas naturales del mundo. No es fácil hablar de eso, ¿sí? Y pese a eso, no tenemos uno de los mayores auges en Latinoamérica de turismo. Es increíble que nos ganen países como Colombia, inclusive en temas de turismo, cuando nosotros tenemos muchísimas cosas que impulsar. No digo que Colombia no, Colombia tiene cosas maravillosas, y Latinoamérica como tal tiene cosas maravillosas, pero el Ecuador todavía tiene que impulsar muchísimo el turismo. No hay buenas condiciones para las personas que hacen turismo aquí en el país.
los precios no son los más adecuados, no tenemos una buena regularización de precios. Es increíble que usted va a un hotel a cualquier provincia y de uno al otro puede ser los mismos, 2 estrellas los dos, pero el uno cuesta $30, el otro cuesta 15, entonces no solventa, toca ir uno buscando uno por uno y eso debería haber una regularización de precios. Es increíble que cuando usted está en feriado, un precio se dispara increíblemente. Esto hace que simplemente el turista diga, ya no vuelvo nunca más. ¿Sí? Entonces se necesita regularizar precios, se necesita buscar maneras, obviamente, de mejorar, de capacitar a la gente. Increíble, los que conocen tal vez Tonsupa me darán la razón. ¿Cómo vuelve un extranjero? A nosotros ecuatorianos ya nos hemos acostumbrado, pero un extranjero europeo que llegue por una calle de tierra, que no hay cajeros, que no pueda pagar con tarjeta de crédito aún, que llegue usted a una Covachi, pague su tarjeta de crédito y le diga, no, solamente en efectivo, paga uno de 20, no, es que no hay sueltos. Entonces no tenemos una buena capacitación en el turismo, no hay buenas agencias que inyecten un buen turismo, entonces aquí hay mucho todavía por trabajar. ¿Sí? ¿Cuáles son las propuestas netamente del gobierno? Quería obviamente en el 2018, el 2019, la proyección, obviamente crear primero un consejo productivo y tributario, es decir, que se maneje de mejor manera el tema de la producción y el tema de aranceles. Hay que tener en cuenta algo, nosotros somos uno de los países que menos impuestos tenemos. A veces nos quejamos mucho por los impuestos y si vemos la realidad de otros países, somos los que menos impuestos pagamos, menos impuestos. Y esto obviamente ha favorecido a que los grandes millonarios tengan mucho más dinero y obviamente los pequeños también nos vemos afectados con esta realidad. Entonces, tal vez hacer un pequeño ajuste ahí. También se buscaba políticas industriales, inyectar tecnología, maquinaria al Ecuador, hacer convenios, inclusive se buscaba ya convenios con Japón para realizar una nueva política industrial que permita primero capacitar, crear, hasta cierto punto, todo viene desde la educación, ¿no? Crear carreras que permitan manejar ciertas maquinarias y tecnologías, luego de las crear carreras, capacitar a los trabajadores y luego importar maquinaria y equipos que permitan a nosotros industrializarnos. Esto se ha ido trabajando no solamente en estos años, sino desde mucho antes se ha tratado de industrializar. Algunos logros se han hecho. El SECAP fue uno de los ejes, los que no conozcan el SECAP, es el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional del gobierno. El SECAP tenía un convenio hace algunos años, si no estoy mal, hace unos 7 años, con JICA, me parece que se llamaba la empresa japonesa, que permitió importar al país muchas maquinarias tecnológicas para transformar productos en bienes y servicios, y a la vez el SECAP trabajaba como conductor directo, entregando tecnologías a jóvenes como ustedes para aprender a manejar estas máquinas. Entonces ahí teníamos el cruce perfecto, pero por malas políticas gubernamentales el convenio se rompió. El SECAP está también intervenido y estaba también en una crisis hasta donde recuerdo. No sé si es que está fortaleciendo. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven, las políticas en papel están muy bonitas. El problema es irlas cumpliendo correctamente. Políticas de desarrollo productivo, que es inyectar el I+D+I, que ya vamos a entender más luego qué es. ¿Sí? La ley orgánica de fomento productivo, atracción de inversiones, generando empleo, estabilidad y equilibrio fiscal. Es decir, generar hasta cierto punto, abrir un poco el tema de comercio extranjero, exterior, pero fundamentarnos más que todo en el desarrollo interno, es decir, en el pequeño emprendedor con el proyecto I+D+I. Eso es sumamente bueno, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Aquí están algunos logros que se hizo dentro del comercio exterior. Entre ellas estaban algunas firmas de acuerdos, por ejemplo, como les había mencionado, con la Unión Europea, estábamos hablando con Nicaragua y El Salvador. Sí, aquí hay el tema de cooperación con Costa Rica, con Estados Unidos, y fomentando algunas cosas, algunos lineamientos con países europeos que están, por ejemplo, aquí nosotros tenemos los países más fuertes dentro de Europa, ¿sí? Y abrir a cierto punto, obviamente, a tratar más que todo de hacer mucho más grande a nuestro comercio exterior. El gran fundamento de estos convenios o de los acuerdos comerciales era simplemente que tener un superávit, que las exportaciones sean más altas que las importaciones. ¿Sí? Ya vamos a ver, creo que no estaba en la presentación, déjenme ver. Ya, les voy a explicar un poquito qué es el I+D+I, por si acaso se me vaya la idea. El I+D+I es un proyecto que se formula en las principales universidades del país, la Universidad de Israel es también una de ellas, que es fomentar innovación, desarrollo, investigación, desarrollo e innovación.
Ese es el proyecto que se busca, que los jóvenes, inyectarles capital a los jóvenes para que los jóvenes hagan pequeños semideros de negocio, que investiguen, que sea un agente investigativo, que los estudiantes de universidad superior investiguen, lleguen a artículos científicos, determinen problemas, cuáles son los problemas que tenemos actualmente en el país y saquen de ahí conclusiones que les permitan hacer nuevos proyectos, nuevos semilleros y ver en base a la necesidad qué puedo yo ir fomentando. Entonces, para ello inclusive se hizo mucho antes de estas políticas, el famoso que hablábamos del 555, $5,000 a 5 años con el 5% de interés. Uno dice 5,000 es muy poquito, pero ya es un pequeño semillero, ya es un apoyo. Pero eso quedó en veremos. No sé qué habrá pasado con ese proyecto. Hoy por hoy se sigue dando inversión al empresario, pero por ahí me comentaban que es un trámite muy engorroso, que se sigue haciendo difícil, que se siguen pidiendo garantías, que los proyectos no están bien adecuados. Entonces, falta, como ustedes ven, las políticas son buenas. Todos los líderes que hemos tenido tienen lindas ideas, hermosas. El problema es que la ponen así, como está aquí, en palabritas. El problema es esto que lo hagan realidad, ¿sí? Entonces, cuando ustedes den su voto el próximo año, verifiquen esto. Lindos son las palabras. Todos hablan muy bonito y escriben de manera muy elegante. El problema es que lo hagan de manera correcta y lo hagan de manera adecuada, ¿sí? El Ecuador, obviamente, también tiene sus relaciones comerciales con toda la Alianza del Pacífico, ha buscado en los Países Bajos, inclusive de la Unión Europea, ¿sí? También estamos hablando de políticas ya de orientales, como es el tema de Japón, que ya hemos trabajado con ellos, y Corea del Sur. Estas son un poquito para poder ir entendiendo. El crecimiento en el 2018, como ustedes lo pueden ver aquí, era del 2,5, ¿no? Que era una buena tasa dentro del Ecuador, si ustedes lo ven. Obviamente no quiero que se fijen solo en estos detalles, porque estos datos que yo saqué son gubernamentales. Tienen que ser gubernamentales para que sean una fuente confiable. Yo le dejo a usted realmente si es que son o no son confiables, le pico más bien para que usted vaya a investigar un poco más y vea si estos datos que nos presenta el gobierno anterior y el que vamos a ver son totalmente reales. Pero aquí podemos ver un poco el crecimiento que nosotros teníamos dentro de lo que es económicamente en Latinoamérica, ¿no? Nosotros estamos en un nivel no tan inadecuado, se puede decir, ¿sí? Aquí tenemos en el ranking de las economías según el Producto Interno Bruto del 2017, proyectado al 2018, y vemos el tema con los países, más que todo, en qué nivel nosotros nos encontrábamos en Latinoamérica, ¿no? Y estábamos en la octava de América Latina y en la posición del ranking de las economías más grandes del mundo en el puesto 68. Vuelvo y repito, esto le dejo a usted, esto es prácticamente gubernamental, le dejo a usted para que pueda revisar bien el tema de los indicadores. La fuente del Fondo Monetario Internacional, pero le dejo a usted para que lo pueda ir revisando. ¿Sí? Aquí ustedes tienen para que tengan simplemente de manera gráfica cómo nosotros, en qué puesto estamos, cuáles son los mejores países dentro de Latinoamérica, inclusive, ¿para qué me sirve saber de Latinoamérica con quienes hago los lazos, se puede decir económicos, inclusive rentable para viajar, inclusive rentable en caso de un tema de migración, de lo que sea, es bueno saber qué países tienen mejor economía que nosotros. Aquí está, entre los que nosotros conocemos, Argentina, Chile, Colombia, Perú. En ese tiempo, recuerden, Venezuela estaba con un mejor PIB que nosotros. Ahora ya la realidad de Venezuela es otra totalmente distinta, ¿sí? Completamente distinta a lo que nosotros veíamos aquí. Aquí tenemos el tema en millones también, un poco un histórico desde el 2010 hasta el primer trimestre del 2018. En el 2015 el mayor auge que hemos tenido, como ustedes lo ven, el punto más alto y el más bajo entre el 2010 y el 2017, porque todavía no vemos ya vamos a ver nuestro histórico ahorita, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Las actividades, la participación de la inversión extranjera por actividad, ¿cuáles fueron los más fuertes en el 2017-2018 antes de la pandemia? La manufacturera siempre sigue siendo una de las más fuertes, la agricultura, el comercio, el servicio que nosotros prestamos a las empresas como consultoras, la exportación de minas, la construcción, transporte, electricidad, servicios sociales y personal. Esto, más o menos para que ustedes tengan cuáles son las que mayor inversión extranjera requieren. ¿Ya?
Aquí también tenemos los países que invirtieron en el Ecuador, los que más han invertido en el Ecuador, es decir, los que más dinero han inyectado. Entonces aquí los podemos ir viendo en un orden, se puede decir de los más a los menos, ¿no? ¿Sí? La balanza comercial, voy a adelantarle un poquito porque quiero llegar, ya tenemos muy poco tiempo. Les dejo para que ustedes tengan un poco, para que puedan revisar estos pequeños cuadros, son muy fáciles de entender, es simplemente proyecciones de años pasados para que ustedes sepan cómo era el crecimiento, inclusive en exportaciones, cómo han ido bajando, cómo han ido subiendo. ¿Ya? Los principales productos no petroleros, recordemos que el Ecuador es netamente petrolero, ¿no? Los principales productos no petroleros en el Ecuador, ¿cuáles son los que tenemos en el auge de estos y que no han cambiado? El banano, los camarones, los enlatados de pescado, las flores naturales, el cacao, los extractos de aceites vegetales, el pescado y el oro. Esos son nuestros productos no de hoy ni de mañana, sino han sido los que se han venido manejando en el transcurso de los últimos 20 años. Nuestro objetivo, ¿cuál será? Que ya no dejemos estos productos emblemáticos, sino que ya dediquemos también nuestras energías en nuevos proyectos. Recordemos que cuando nosotros hablamos de exportación, podemos también exportar energía. Tenemos algunas cosas que nosotros podemos también mejorar ahí. Una de las políticas del gobierno anterior, como ustedes saben, era tratar de ser exportadores de energía. También se quedó en proyecto en veremos. ¿Sí? Ese es el problema, que muchos proyectos se quedan en veremos. Aquí podemos hablar un poquito de la evolución de la pobreza extrema a pobreza normal, cómo ha ido bajando, ¿sí? Que es bueno, que hemos tenido un buen auge. No sabemos cómo reacciona en el 2021 todavía. Cuando hablamos de pobreza extrema nada más, pobreza extrema estamos hablando cuando una persona vive con menos de $1 al día. ¿Cuánto sería al mes? Cuando vive con menos de $30 al día por persona, no por familia. ¿Qué quiere decir? Si en una familia hay 4 habitantes, 30 por 4, ¿cuánto necesita esta familia para salir de la pobreza extrema? Mínimo $120. ¿Sí? Esto quiere decir el índice de la pobreza extrema. ¿Qué es la pobreza extrema y por qué es tan complicada de tratarlo? Porque cuando países presentan un índice muy alto en pobreza extrema, simplemente los bancos internacionales dejan de prestar dinero, inclusive los lazos comerciales no son los más adecuados. Uno de los países más estudiados, si usted quiere un poco tener más avanzado este tema, usted puede consultar la economía de Haití, que se va a dar cuenta de una economía entre los países de América, uno de los países más pobres del mundo, y dentro de América, el más pobre de América, y viven con pobreza extrema, donde las condiciones de préstamos de fondos internacionales y demás es casi nula. Inclusive las exportaciones e importaciones son casi nulas. Manejan con una economía cerrada, no porque sean socialistas, sino porque simplemente no les conviene a los países hacer alianza con países en extrema pobreza. Entonces, desde este punto de vista, si ustedes lo ven, si es que lo ven, ahora podemos entender por qué los gobiernos disparan, inyectan un bono de solidaridad. No es solamente para ayudar a la gente, como a veces nos hacen creer en campañas, sino es simplemente para decir que mi país no es de pobreza extrema y tener mayores facilidades de endeudamiento. ¿Sí? Es como cuando si usted está sin desempleo y tiene pocos ingresos, ¿quién le da una tarjeta de crédito? Es parecido. ¿Sí? Aquí está un poco del turismo que decía que necesitamos muchísimo auge todavía. ¿De dónde son las personas que más vienen al Ecuador? Miren, Estados Unidos en el 2018 era de donde más venían. ¿Sí? Colombia, Perú, y ahí están todos los países. Entonces aquí primero el problema es cuántas personas hablan el idioma inglés. ¿Cuántas personas van a Consupa, a la mitad del mundo, a Baños o a zonas turísticas y hablan inglés? Falta capacitación, falta estructura, falta universidades que impulsen más el tema del turismo, porque estamos perdiendo muchísimo dinero ahí, muchísimo, tenemos mucho que hacer, pero esto obviamente viene con ayuda también del gobierno, cómo inyecta a las provincias del dinero, a los alcaldes, los alcaldes a la vez cómo inyectan al GAD y todo, viene obviamente se puede decir en un tema piramidal, desde arriba se va impulsando hacia abajo. A la final la capacitación y el trabajo en equipo y todo servirá,
pero si es que no hay inyección para mejorar las condiciones básicas, pues, alguien decía que en Tonsupa ni siquiera tenían alcantarillado y un montón de cosas. Entonces, imagínense cómo generar turismo y cómo crecer en estos números. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos los países que más visitamos los ecuatorianos, ¿sí? Y también Estados Unidos es uno de los más altos, como ustedes lo ven, es un cuadro casi se puede decir similar, así es como nosotros más o menos nos vemos, ¿sí? Aquí viene un tema importantísimo. Cuando nosotros nos vamos a otro país a gastar el dinero, ¿esto mejora la economía del país nuestro, sí o no? No mejora la economía del país donde gastamos el dinero. Por eso es que se activa el turismo. Perfecto, muy bien, muy bien. Esto no, por si acaso no les digo, no viajarán, claro. Hay partes y partes. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la globalización cultural? No solamente que es importante la globalización financiera y comercial, sino la cultural. Si bien usted va a otro país, inyecta el dinero al otro país, pero usted ¿qué viene ganando de allá? Usted viene ganando experiencia. Y muchas veces esa experiencia o ese valor adquisitivo del conocimiento se proyecta en la cultura ecuatoriana. Entonces, viajar tampoco es que sea inadecuado para una población. Ayuda muchísimo. Muchos de los modelos que tenemos aquí en el Ecuador han sido de modelos extranjeros. Sí, que va un joven a Estados Unidos y ve alguna forma de ganar dinero allá y lo implanta aquí en el Ecuador. Entonces, como ustedes se dan cuenta, el turismo también, de una u otra manera, ayuda. Vaya usted o gaste aquí, ayuda también para el tema del conocimiento.